Renunció Francos. Lo reemplaza Adorni, confirmado. Este es el comunicado entonces, fue primicia hace minutitos nada más. Como decimos, Adorni, Manuel Adorni, el vocero presidencial, era un nombre que pesaba fuerte, tanto como Santiago Caputo. Después de tantos rumores y desmentidas, llega la confirmación oficial. Y es esta. Ciudad de Buenos Aires, la oficina del presidente informa que el presidente Javier Milei le ha aceptado la renuncia al doctor Guillermo Francos como jefe de gabinete de ministros. El presidente le agradece por su servicio a la patria en estos últimos 2 años de profundas reformas que requirieron un continuo diálogo con las distintas fuerzas políticas que resultaron en la aprobación de la ley bases, de la ley antimafias y el juicio en ausencia, entre otras. El doctor Guillermo Francos ha sido fundamental en esta primera etapa del gobierno para avanzar en todas las reformas que se han llevado adelante en estos 2 años y la nación estará siempre en deuda con él. En su reemplazo, el nuevo jefe de gabinete de ministros será a partir del lunes Manuel Adorni, vocero presidencial, un cambio que responde al resultado de las elecciones, la necesidad de renovar el diálogo político y esta segunda etapa que comienza a partir del 10 de diciembre, enfocada en las reformas estructurales que el país necesita. Las reformas de segunda generación, ¿no? Tan descriptas por el presidente Javier Milei en las últimas entrevistas que ha dado. Bien, hasta ahora Adorni en el rol de vocero. Vocero, lo cual prensa, comunicador. Ha hecho muy bien, lo hace muy estructurado, sabe comunicarse. De hecho, digamos, antes de eso se ha dedicado al periodismo económico. Se ha ganado un Martín Fierro como mejor tuitero, ¿te acordás? Del año. Pero, bueno, hizo músculo político durante este tiempo. Se presentó como candidato por la ciudad de Buenos Aires y le fue muy bien. Se guardó. No había, digamos, había bajado el perfil quizá en los últimos tiempos, pero ahora lo levanta claramente como un enlace del gobierno, sobre todo con tanto, digamos, el gabinete del presidente como con los gobernadores. Exactamente. Está Florencia Logolender, es acreditada en Casa Rosada. Le agradecemos profundamente por tu trabajo arduo a estas horas de la noche. ¿Nos sorprende esta noticia o no nos sorprende tanto? ¿Qué pensás vos, Florencia? Buenas noches. ¿Qué tal, Rochi, Diego? Buenas noches. ¿Cómo les va? Muy bien. Bien, analizando estas comunicaciones oficiales de último momento. Tremendo. Al final, un poco sorprende, un poco no. Exacto. Se venía rumoreando en la semana. Fue muy intenso cómo lo vivieron también los gobernadores este jueves, que estuvieron como unos 20, una parte de gobernadores, otra parte de vices, en representación de las provincias que pudieron hablar con Milei, y algunos ya venían contando un poco que los cambios parecían inevitables y que, si bien Franco se sentó al lado del presidente y fue el organizador de esa reunión, fue cuando un poco se terminó de entender en los pasillos de Casa Rosada que el cambio era inevitable. Ahora, Flor, el cambio de Franco, la salida de Franco, ¿responde a que, digamos, tenía dificultades en el diálogo por fuera del gobierno o había conflictos puertas adentro, ¿no? Porque él utiliza una palabra, no me la acuerdo, pero para como que habla de diferencia de criterios. Dice, ¿no? Poder seguir con sus planes de gobierno sin condicionamientos. Exacto. Y llama la atención, Florencia, sobre todo porque, más allá de los rumores, también existieron desmentidas. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sigo aquí de pie. Esas fueron palabras de Guillermo Francos hace horas. Tal cual. Hubo un intento, me parece, de Francos en las últimas 48 horas de cobrar cierto protagonismo para evitar una salida que él ya estaba entendiendo que el presidente un poco tenía decidido. Porque, ¿qué pasa? Como ustedes dicen, se inscribe en una interna que está por encima de él, por cómo es la configuración del Gobierno de la Libertad Avanza, que es el Triángulo de Hierro. Claro. Francos últimamente se había alineado un poco más con la secretaria general de la presidencia, con la hermana del presidente, que es Karina Milei, y se había complicado un poco la relación, que en 2024 era muy buena, con el asesor Santiago Caputo. O sea, hay dos bandos, hay uno del lado de Santiago Caputo y otro del lado de Karina Milei. Sí, si bien el presidente está tratando de hacer equilibrio entre los dos, y en realidad cuando tienen que congeniar, se congenian bien, porque eso se vio, digamos, en el armado de la campaña, terminó de
si bien de darle un poco la razón a Karina con el armado nacional y puramente violeta, también sumó Santiago desde su lado con la estrategia, la comunicación. Entonces es como, el presidente sabe que le conviene que sus dos alfiles estén presentes. No sabe si que se lleven bien y idílicamente, pero sí que los necesita los dos. ¿Adorni es más Caputo o más Karina? ¿Cómo? ¿Adorni es más Caputo o más Karina? Más Karina. Claro. Más Karina. Pero se lleva muy bien con Santiago. No es alguien a quien Santiago Caputo tenga un mal concepto, al contrario. Y aparte, Florencia, hay algo fundamental. A ver, Catalán, recién lo nombramos, ministro del Interior, fundamental en esta reunión de la que vos describías ayer a las 5 de la tarde, con 20 gobernadores, 4 ausentes. Es necesario el diálogo con las provincias, ya viene desde antes de las elecciones, sobre todo tratando de generar nuevos acuerdos, generar nuevas alianzas. ¿Qué puede llegar a pasar con este hombre de Francos, que era Catalán? Ya está sonando fuerte Santiago Caputo para ese puesto, para ese rol. Lo que hemos conversado en los despachos de la jefatura de gabinete y de Interior, un poco del entorno de Francos y de Lisandro Catalán, es que ellos vienen en un par. Claro. Entonces, es probable, de hecho, yo imaginaba que por ahí en estos minutos charlando con ustedes llegase la confirmación. La salida de Lisandro Catalán. Tal Hay cual. que La salida, claro. Exacto, sí, Es un porque, tándem. como dice Flor, llegaron probablemente juntos. uno siga al otro. Sí. Exactamente, pero ¿crees posible que Santiago Caputo de alguna forma salga de las sombras y sea oficializado en este nuevo rol tan importante también en esta comunicación? Sí, es así, Rochi. Yo creo que justamente lo que está pasando acá es que, bueno, el presidente acaba en el último mes de confirmar que en el norte tiene socios muy importantes, ¿no? Aparte del FMI, que ya le había dado un apoyo, un respaldo económico, ahora se está hablando del que le va a dar, que desde Estados Unidos ya lo confirmaron. Entonces hay un pedido de señales de gobernabilidad y, bueno, en ese marco, si el alfil más importante del presidente no tiene firma... Claro, totalmente. Entonces hay una exigencia de que Santiago dé ese paso y él dice que está dispuesto a hacerlo. Así que probablemente muy pronto sepamos dónde se va a ubicar. Flor, ¿a qué se resistía Franco? Digo, eso nos puede dar una pista sobre lo que se viene, ¿no? ¿A qué se resistía? En realidad, Franco siempre fue, bueno, el nexo con los gobernadores, quien trajo más moderación en el discurso de la Libertad Avanza. Había cierto ruido por sus buenos contactos con China, digamos, en el entramado geopolítico, pero tampoco, no sé si fue lo que terminó de definir. Creo que lo que pasa acá es que el presidente tiene que hacer cambios, tiene que mover las piezas, y bueno, si Santiago toma un rol más oficial... ¿Cuál podría ser ese rol? El Ministerio del Interior. Va a ir. Y, a ver, del entorno del caputismo, lo primero que dijeron cuando Franco reclamó en una entrevista con un portal amigo que tuviera firma, ¿no?, que tuviera las responsabilidades de un funcionario, bueno, lo primero que dijeron es, ¿y a dónde va a ir Santiago? Claro. Y a la silla de Franco. El tema, Flor, en ese sentido es cómo se va a tomar esta respuesta o esta designación, cómo se lo van a tomar los gobernadores. Gobernadores a los que no les fue bien en las últimas elecciones del pasado domingo, a los oficialismos no les fue de la forma que esperaban. Claramente ahora las negociaciones cambian, las bases y condiciones de los nuevos acuerdos van a cambiar y se va a sentar el caballo que tenga más sed, con un Santiago Caputo por delante, que no sé si tiene la misma capacidad de diálogo o de negociación que tenía en su momento Catalán o Guillermo Francos en particular. Te sumo algo a lo que estás diciendo, Rochi. Los gobernadores, Flor, me imagino con alguno de ellos habrás hablado, con algún asesor, ¿se están enterando por televisión, digamos, de la salida de Francos y la casi inevitable salida de su mano derecha de Lisandro Catalán? ¿O ya se lo habrán avisado antemano? Si no, es como cambiarle las reglas del juego permanentemente, ¿no? No, bueno, es un viejo reclamo en realidad de los gobernadores también, no es que solamente viene de los socios del norte, tener un interlocutor que sea la voz del presidente y que lo que diga ese interlocutor se haga consecuentemente. Y esto es lo que venía pasando, las provincias lo reclamaban. A ver,
Franco era un hombre muy importante, pero no era la voz final de Milei. Entonces quizás se hacían acuerdos, se sentaban, dialoguismo, todo Sí, divino, mira, pero Flor. no se terminaba de concretar. Mira, justo, estamos hablando de él, de Catalán, Sí, llegó lo del que ministro del hablábamos. Interior, ahora podemos decir, mirá el tuit de Catalán. ¿Lo ¿Llegó? querés leer, Rochi, Sí, por vos? supuesto. Dale. Me dirijo a usted para presentarle, señor presidente de la Nación, mi renuncia Bien. al cargo de ministro del Interior, lo esperado, lo que te adelantábamos, que he tenido el honor de desempeñar bajo su conducción. Agradezco profundamente la confianza que ha depositado en mí para iniciar una etapa de diálogo y consensos. Voy a seguir apoyando esta gestión y a La Libertad Avanza porque estoy convencido que las ideas de la libertad son las que van a transformar a la Argentina. Listo. Y Javier Milei está recibiendo todos estos tweets o estas comunicaciones oficiales cenando con Mauricio Macri. ¿Qué se puede estar charlando en esta conversación, en esta cena, en esta mesa? Seguramente también sobre las alianzas de gobernabilidad que se deberán llevar adelante a partir de ahora. Y bueno, es probable que Mauricio Macri haga sus últimos intentos a ver qué pieza puede arrimar al gabinete. Claro. Según vienen diciendo desde el Triángulo de Hierro, desde todos los vértices, eso no va a ocurrir. Pero bueno, es un aliado muy importante para el presidente y lo va a necesitar en el Congreso, así que de eso deben estar conversando hoy en Olivos. Sí. No, estoy siguiendo crónica desde la residencia, le digo, claro. porque se estarán enterando también. Ministerio de Justicia, ¿no? Con un ministro que está pendiendo de un hilo, con Mariano Cunio Libarona, y Ministerio de Seguridad, ¿no? Porque si asume su banca la diputada, ¿no? La flamante diputada, senadora Bullrich, digamos, van a quedar dos ministerios, incluso se habló de fusionarlo, ¿no? ¿Podría haber un lugar para el PRO ahí? Y hubo un rumor en un momento, de hecho hasta se habló del primer candidato en la provincia, de Santilli, que podría ir a ese lugar, a seguridad. Pero bueno, es muy... el presidente, el Triángulo de Hierro en general tiene muy decidido hace rato que el gabinete no está para ampliar a otros lugares. Prefieren cuadros técnicos que agregar amarillos. Pero bueno, todo está por verse. Se dice que después de la excelente elección que hizo Bullrich en Capital, va a ir su segunda, que estaría por ser nombrada. Estuvo en Casa Rosada esta semana, no me sale en este momento el nombre. Claro. Montealba, creo que es. Sí. Hagamos el juego de la anticipación, ¿no? Que tanto nos gusta a los periodistas. Recién, digamos, tuitea, ¿no? El orden fue, tuitea a Francos, pone a disposición su renuncia, minutos después, comunicado oficial de presidencia diciendo que acepta la renuncia de Franco, pero también en el último párrafo nombrando a Adorni. ¿Se va a venir el comunicado aceptando, digamos, la renuncia de Almirón y después nombrando a Santiago Caputo? De Catalán, perdón, Almirón. De Catalán y nombrando a Caputo. Yo creo que es lo que todos estamos esperando y sería el cambio más trascendental Totalmente en el ordenamiento del gobierno. Y claro. Santiago Caputo finalmente va a Interior, como se rumorea, y va a ser la voz del presidente con las provincias. Bueno, va a ser... es un rol que en parte ya tenía y que hoy viene que vendría a oficializar. Claro. Entonces, para esta nueva etapa, sí, es probable que veamos en las próximas horas más anuncios o que algunos que no son de tanta, no digo relevancia, pero sí, de tanto color, digamos, por el movimiento de cuotas de poder dentro del gobierno, quizás las veamos la semana que viene, recién como seguridad, defensa, las que vos nombraste, justicia incluso, es una que está por verse. Florencia, vos sabés que dentro de los nombres que están circulando en ese radio pasillo, pero en muchos casos se dan afirmaciones, es también un intendente del conurbano, Valenzuela. ¿Eso qué hay de verdad de que pueda asumir una de las carteras que están dejando, en este caso, los recientes salidos, inclusive en vista a Ministerio de Seguridad? Se corrió el rumor, pero se apagó rápidamente cuando la ministra Bullrich
apareció en Casa Rosada el miércoles con su segunda en el ministerio y se fotografió de los acreditados de prensa en Casa Rosada. Bien, ahí que entonces la ministra intenta dejar a Monte Oliva como titular de seguridad, quiere dejar ahí sus huellas con la segunda, que es la ministra, que es la secretaria de seguridad en realidad. Sí, es así. Ella se iría al Senado en un rol que va a dar mucho que hablar porque, bueno, va a estar ahí en tándem con la vicepresidenta, ¿no? Con Victoria Villarroel, que han tenido muchos cruces y que el presidente reconoce que es una relación que está rota. Claro. Y creo no, por fuentes que nos han pintado un poco como es el cuadro de las conversaciones en los despachos en el primer piso de Casa Rosada, un pedido de Patricia al presidente y que reforzó una vez que ganó con el 52% de los votos. Claro. Ahora, Florencia, volviendo a la noticia de último momento, claramente de alto impacto, sobre todo teniendo en cuenta por tantos rumores y desmentidas que han ocurrido en los últimos días y en las últimas horas también. ¿Crees que Franco se queda completamente fuera del gabinete o podrá tener otro rol, tal vez más diplomático? Él se dice también, ruidos, rumores, que su única opción para hacer un cambio y no irse del gobierno, digamos, era en la Cancillería. Por eso. Y bueno, al tomar la decisión el presidente de nombrar a quien era el secretario de Finanzas de Capuzzo, a Pablo Kirchner, bueno, eso quedó descartado. Fue muy tremendo el mensaje realmente de Franco de salida. Uno nunca hubiera esperado que se fuera de esta manera porque se deja entrever que hay un enojo porque intentó comunicarse con el presidente, pedir reuniones que se ve que no le fueron concedidas. Claro, y la puja de poder, ¿no? Claro. Sí, una puja y un equilibrio de poderes que está intentando encontrar su péndulo. Claramente no es la primera chispa que se enciende entre Guillermo Francos y Javier Milei. Fue un año conflictivo, sobre todo teniendo en cuenta que tenías a los gobernadores exigiendo el impuesto a los combustibles, los ATN y respuestas que tal vez daba Francos que después Javier Milei salía a desmentir. Es rara la forma que tienen de comunicarlo, sobre todo porque lo habían desmentido y negado hasta hace muy poquitas horas en una misma entrevista. Lo que yo me pregunto es qué pudo haber pasado en este último momento. ¿Sabés de alguna reunión en particular? Te diría que justamente por cómo es el perfil de Franco, que es un hombre muy serio, muy protocolar, la verdad que hasta ahora no había trascendido que haya tenido algún problema con el presidente y al contrario, él supo, digamos, hacia adentro con los secretarios de... Ahí, Flor, se escucha un poquito mal. Corrijamos la comunicación y ahora volvemos seguramente también con el nombramiento.